Doctor Vic, muchas gracias por estar aquí. Tengo muchas preguntas para usted, pero me gustaría preguntarle para empezar, ¿por qué es tan importante para los cristianos desarrollar el hábito y la disciplina de la oración? Porque es un gran privilegio y ¿cómo podemos cultivar eso en nuestra vida de oración? ¿Qué diría usted? Es genial estar contigo, Johnny. Lo primero es que las personas muchas veces no se dan cuenta del papel crucial que desempeña la oración en la vida de un cristiano, porque no se dan cuenta de que la comunicación con Dios es una vía de doble sentido. Dios tiene comunión con nosotros a través de su palabra, pero volvemos a Él a través de oración. ¿Te imaginas no orar y que sea una vía de comunicación de un solo sentido? Simplemente no funciona. No hay una relación. Por eso el puritano William Bright afirmaba, es una misericordia orar, aunque no recibas la misericordia por la que oras. Pues el solo hecho de tener comunicación con Dios en oración es una tremenda bendición. Mi padre decía que tener la libertad de orar vale más que todo el dinero del mundo. No tiene precio, porque la comunicación con Dios vale más que todo. Así que la oración es esencial. La oración también es, como los antiguos puritanos solían decir, la respiración del alma. Es la temperatura de tu propia vida espiritual. The old Puritans used to say, the breathing of the soul. It's the temperature of your own spiritual life. Cuando estás retrocediendo como cristiano, rara vez oras, excepto en los momentos en que tienes tus oraciones formales o tienes tus tiempos de oración establecidos. Pero un cristiano debe desarrollar una vida de oración en la que, si tienes tus tiempos de oración establecidos, pero incluso cuando haces cosas durante el día, estás siempre en esta actitud de oración. Señor, ayúdame aquí, Señor, guíame aquí, muéstrame tu camino aquí. Y por eso es una relación. Eso es esencial. No se puede tener una relación cercana con Dios sin oración. Ahora, ¿cómo se desarrolla la vida de oración? Bueno, desarrollas esta conciencia por el Espíritu Santo en ti, en lo que los reformadores eran tan buenos y llamaron decorandeo, delante de Dios. The reformers were so good at that they called in coram deo. In the face of God. Cada momento de mi vida vivo delante de Dios. Dios siempre está aquí, Dios está en este lugar, Dios está aquí y ahora mismo. Cuando tengo esa conciencia de que Él siempre está presente y que lo necesito para todo, pues sin Él no puedo hacer nada. Voy a tener una especie de puerta giratoria continua de oración. Hago algo y estoy orando, sí, durante todo el día. Así que esta es la manera de orar. En segundo lugar, permíteme añadir dos cosas más. Una es que quieres orar de tal manera que no estés diciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, una forma de ayudarte a lograrlo es leer primero la Biblia con atención, incluso si son solo unos pocos versículos, luego meditar en lo que has leído. Y luego usar esa meditación para tener material para la oración, y descubrirás que tu vida de oración tendrá mucha más diversidad, por lo que es una ayuda útil para la oración. Pero también lo que ayuda en la oración es recordar quién es Dios y quién soy yo cuando me acerco a Él. Solo soy un pobre pecador salvado por gracia. Él es Dios del universo, quien es todopoderoso y amable, y que ama escuchar la voz de sus hijos. Así que oro con un tremendo sentido de reverencia, humildad y alegría. Voy a mi Padre, quien es misericordioso conmigo en Jesucristo. Who's almighty and who's kind and who loves to hear the voice of his children. So I come to prayer with just a tremendous sense of reverence and humble joy, and I come to my Father, who's merciful to me in Jesus Christ. Sería muy útil, Dr. Beck, tal vez si os respondiera a dos refutaciones comunes sobre la necesidad de la oración. Una sería, ¿por qué diría usted a alguien que señalara que ha tratado de implementar un hábito de oración en su vida, pero Dios no responde sus oraciones o no respondió su oración específica, así que ya no ora? ¿Cómo usted respondería de forma pastoral a este tipo de persona? Bueno, me gustaría decirte lo siguiente. Si consideras lo que mereces, que es no tener respuestas de forma permanente, todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Dios siempre nos está respondiendo de una forma u otra, mucho más allá de lo que merecemos, incluso cuando no podemos verlo. No significa que Él siempre responda a cada oración específica de inmediato, porque a veces se demora. Pero, como expresó Thomas Brooks, sus demoras no son sus negaciones. But as Thomas Brooks said, his delays are not his denials. Así que lo que tienes que hacer cuando te sientas así, es decir, que ese tipo de argumentos proviene del diablo y él está tratando de disuadirte de orar.
Voy a seguir orando y voy a encontrar ese punto ideal en la oración, en el que incluso si Dios no me responde, no puedo dejar de orar, porque quiero tener comunión con Él. Es como mi esposa, las mujeres son así más que los hombres. A veces me siento con mi esposa y ella tiene algunas preocupaciones que quiere comentar o algo con lo que está luchando. Y a veces simplemente hablamos, lo hago, la hago hablar y ella dice, muchas gracias por hablar conmigo. Le digo, espérate, iba a dar una respuesta. No, solo quería hablar contigo, ya es especial. Y eso es lo que siento acerca de Dios. Simplemente hablar con Él y contarle todo sobre mí, como si Él no supiera nada de mi vida, sabiendo que sabe todo sobre mí. Estoy derramando mi alma ante Dios. Es algo hermoso. Entonces, la oración no son solo súplicas. La oración es adoración, la oración es confesión de pecado, la oración es acción de gracias y súplicas. Entonces, tres cuartas partes de esos cuatro elementos de la oración realmente no buscan respuestas, sino que establecen esta relación de comunión abierta con Dios. Quarters of those four elements of prayer, you see, really aren't looking for answers. They're establishing this relationship of open communion with God. Eso es de gran ayuda. Una de las otras refutaciones que le iba a preguntar ya lo ha respondido en parte, pero le dejaré que tal vez añada algo más. La gente a veces dice, si Dios es omnisciente, ¿cuál es el objetivo de la oración? Él ya conoce todas mis necesidades. Salmo 139, por detrás y por delante me has cercado. ¿Por qué necesitaría ahora? Bueno, lo que les falta en este tipo de preguntas es que les falta entender que Dios ejecuta sus decretos en su omnisciencia a través de medios, y uno de los medios principales es la oración. ¿Cuántos de los avivamientos en la historia de la Iglesia comenzaron con una expansión de la oración entre el pueblo de Dios? Probablemente el 90% de lo que he estudiado. Dios suscitó la oración y luego la oración fue usada por Dios para causar un avivamiento. Uno de los puritanos dijo esto: cuando Pedro fue liberado de los guardias, los ángeles lo liberaron y él se paró frente a la puerta y Rode abrió la puerta y se sorprendió al ver a Pedro, pero habían estado orando por él y uno de los puritanos comentó algo como esto: fue el ángel que liberó a Pedro, pero la oración trajo al ángel. Este es el medio de Dios para cumplir su voluntad y llevar a cabo su propia omnisciencia. Las oraciones se convierten en una parte integral de todo el proceso. And one of the Puritans said something like this: "'Twas the angel that released Peter, but 'twas prayer that fetched the angel." You know, this is God's means to fulfill His own will and to carry out His own omniscience. So prayer is an integral part of the whole process. Y por último, digamos que alguien me escucha y entiende y afirma la importancia de la oración, pero en este momento de su vida tal vez haga una oración rápida antes de acostarse y antes de las comidas. ¿Cómo de forma práctica puede empezar a implementar un patrón bíblico de oración en su vida? ¿Qué diría usted? Regresaré a la idea que mencioné previamente. El puritano dijo que la meditación es un punto intermedio entre la lectura de la escritura y la oración. Muchas personas, cuando comienzan a orar, que no están muy familiarizadas con orar a Dios y simplemente parece un esfuerzo intenso y puede ser un gran esfuerzo, requiere disciplina, necesitas perseverar en ello. Pero si usas la fórmula adoración, confesión, súplicas, acción de gracias e incluso mencionas un par de peticiones en las cuatro áreas para comenzar y luego vas a la escritura y lees uno o dos versículos de la palabra, meditas y oras, lees otro verso o dos, meditas, oras y con mucha frecuencia hoy en día. Para edificación, en público oramos por un tiempo, luego leemos la escritura por un tiempo y predicamos por un tiempo, pero en privado tienes la libertad de leer, meditar y orar, y eso te da una mayor sensación de fluidez en tu oración porque estás orando desde la escritura. Así que úsala para disciplinarte y crecer. No esperar orar 20 minutos cuando comiences. Ora solo un minuto o incluso medio minuto. Y luego regresa y lee dos versículos más, medita y ora durante otro medio minuto. Escribí 2 libros sobre la oración. Uno se llama Cómo aferrarse a Dios y considero la vida de oración de algunos de los reformadores y puritanos y luego trato de concluir al final del libro con un capítulo de cómo orar. Y también escribí un libro con mi hermano, Cómo desarrollar una vida de oración saludable. Y considero 35 tipos diferentes de oración en la Biblia, cómo orar persistentemente. Developing a healthy prayer life, and I look at 35 different kinds of prayer in the Bible.
like praying persistently. 35 types. Yeah, Wow. yeah. Bueno, si estás viendo este vídeo, lo que vamos a hacer es poner los enlaces a esos libros en la descripción, así como otros muchos, para que muchas personas puedan beneficiarse de ellos, como yo lo he hecho. Así que gracias una vez más. Thank you. Gracias.